Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast de Caracas Clínica. Esta vez tenemos un formato nuevo, un invitado nuevo, por así llamarlo, un espacio nuevo. Queremos de antemano agradecer al Instituto Quebec de Idiomas por prestarnos sus espacios. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentar a Diego Ávila, que es un compañero, un asiduo colaborador de Caracas Crítica que hoy participa en nuestro podcast y que de hecho es, digamos, nuestro nuevo integrante en el equipo. Y bueno, para presentarlo, para que lo conozcan un poco más, Diego Ávila es estudiante de Ciencias Políticas en la UCB. Como comenté anteriormente, ha sido un asiduo colaborador en Caracas Crítica en diversas actividades, como Filosofía y Amor, entre otras. Y bueno, hoy lo tenemos en este nuevo espacio. Entonces, cuéntame, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, pues muy bien, de verdad, fascinado de estar en este espacio. O sea, bueno, yo te lo comentaba, a mí me parecía muy curioso porque yo estuve, que hace 2 años, viendo cómo iniciaba este proyecto, este podcast, estando ahí, donde están nuestros espectadores viéndonos. Y ahora pasar a estar ya no viendo, sino aquí mismo hablando contigo, me parece de verdad algo que primero no me esperaba que pasara, y segundo, bueno, que de verdad me hace gratificante, porque en cierta manera es lo importante también de la filosofía, no solamente ser un espectador de este mundo, sino también tomar el espacio y tomar las palabras, y bueno, eso es lo que se pretende en este espacio. Bueno, muchas gracias, Diego. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Luis Castro Leiva y en particular de una lectura que se llama República, Revolución y Terror, ¿no? No sé si quisieras hablarnos un poco de la lectura, presentarnos un poco el texto para comenzar. Claro, o sea, me parece muy chévere que hayamos empezado con este texto, eh, ya que bueno, yo creo que algo que es interesante discutir es la filosofía política en Venezuela. ¿Bien? O por lo menos lo que a mí me gustaría discutir contigo. ¿Podemos hacer filosofía política en Venezuela? Cuando escuchamos estas palabras parece que nos estamos refiriendo a, bueno, pensar en estos filósofos, no sé, pensar aristotélicamente desde Venezuela. Eso es posible, tú buscas un libro a lo mejor de la metafísica de Aristóteles y tú puedes escribir un artículo sobre eso. Pero cuando pensamos en filosofía política venezolana, que es otra pregunta, es justamente a través de nuestra experiencia histórica, nuestra experiencia intelectual, cómo poder pensar filosóficamente nuestros conceptos, nuestras ideas. Y eso es lo que yo creo que un personaje como Luis Castro Leiva, ¿bien? En el cual, bueno, un autor que yo creo que a veces es muy desconocido en el ámbito intelectual venezolano, intenta hacer eso. Él escribió en su momento un ensayo llamado ¿Qué hacer y cómo hacer filosofía política en Venezuela?, que hace justamente esto que yo estoy diciendo. Pero bueno, no vamos a hablar de ese texto, vamos a hablar de otro que se llama República, Revolución y Terror, que pretende en cierta manera hacer este trabajo, creo yo, de una filosofía política venezolana a través de estos tres conceptos, es decir, cómo nuestra experiencia histórica nos habla sobre estos tres conceptos, pero que también pretende ser un trabajo histórico. Y yo creo que eso es muy interesante, de verdad, ver cómo se configura la filosofía política pensada desde una experiencia venezolana. Claro, de hecho, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención es como todas nuestras tentativas de comprender el mundo, de esa pregunta que busca problematizar una cuestión, no es simplemente el interés particular por el pasado, por lo que nos puede ofrecer la tradición, sino que son preguntas y cuestiones que implican una actualidad, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, filosofar o tomar en cuenta la cuestión de la república, el tema de la revolución, el terror, de nuevo es una cuestión que nos lleva siempre a una cuestión de nuestra actualidad como venezolanos, Claro. muy interesante. Y eso, yo creo que en el panorama actual en Venezuela hay diferentes como grupos, ¿no? Que buscan tematizar desde diferentes aristas cuestiones de filosofía, Claro. de política, de historia. Y es muy interesante porque, bueno, hay diversas revalorizaciones, unas de un estilo, otras de otro estilo, pero bueno, aquí nos estamos enfrentando a un terreno republicano, o sea, el Sí, terreno de que es la república, por claro, ejemplo. exacto, eso es lo primero que resalta ya de por sí en el título. República, revolución y terror. Son tres conceptos que se quieren pensar con respecto al pensamiento político venezolano, que parece que no son muy usuales. O sea, el texto yo les invito a todos a leerlo, lo pueden poder conseguir en las obras selectas de Luis Castro Leiva, que fueron publicadas por la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Polar. En alguna biblioteca se puede conseguir, lo puedo afirmar yo. Y en ese segundo tomo se encuentra esta conferencia, que bueno, eso, fue una conferencia presentada más o menos a finales de los 80,
que no solamente ya nos habla de una historia venezolana, de cómo se han pensado estos conceptos, sino que también responde a una condición histórica de ese momento. Es decir, Claro. nosotros estamos leyendo a un señor en un contexto histórico, en una experiencia histórica que le ha llevado a pensar eso. Y eso es justamente lo que nos habla al principio del texto, ¿no? O sea, ¿qué se estaba pensando en ese momento en Venezuela a finales de los 80? Está todo un auge de la idea de sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Frente a una depreciación de la democracia venezolana, ¿no? O sea, Claro, con ese malestar. O una, sea, una cuestión de una vindicación de una sociedad civil en un terreno que es de crítica, de depreciación y de sospecha con el bipartidismo, pues. sí, o sea, había una crisis del sistema político venezolano, eso lo diríamos en términos politológicos, pero en términos filosóficos es al respecto de esta crisis, ¿cuál ha sido la respuesta que se ha dado en el discurso político venezolano? Él habla de la opinión pública, cómo se ha auspiciado esta idea de una sociedad civil. Pero entendiendo sociedad civil, dice él, en un término de oposición al Estado. Es decir, está la sociedad civil, por un lado, que encarna a todo lo que no son partidos o todo lo que no es sociedad política, y luego está el Estado como aquel monopolio de la violencia legítima que pretende en este sentido, bueno, estar opuesto a los intereses de la sociedad civil, que son a veces intereses privados o intereses tales. Es interesante porque justamente Leiva, la primera pregunta que se hace es, y es muy interesante porque él aquí cita a un interesante pensador francés que es Georges Bourdieu, que justamente dice, las personas nunca hemos visto al Estado, pero no podemos negar su realidad. Nadie ha visto el Estado, pero nadie puede negar su realidad. Y él justamente se pregunta, bueno, y también no hemos visto la República, porque siempre que se piensa en estos términos de sociedad civil-Estado, parece que la República es como algo que está ahí, pero que Y no nadie lo está. ve, Exacto. y que remite a algo. Entonces, claro, él busca rescatar ese concepto. De hecho, él en la lectura comenta de cómo en esta vindicación de la sociedad civil frente al Estado, y siempre pensando en el Estado como una instancia de dominación o de control, que es lo que está presupuesto en la crítica de esta vindicación de la sociedad civil frente al Estado, lo que comenta Luis Castro Leiva es que allí está el olvido de algo, ¿no? Como un fantasma, Sí. aquí va una cosa del espectral. Hay un olvido, y es el olvido de una cierta noción de república que está allí en esa defensa de la sociedad civil frente al Estado. O sea, no es simplemente el lugar del individuo contra el Estado, sino que el lugar de un cierto reclamo allí es por una cierta institucionalidad y valía de la república como Exacto. noción y como estructura. Entonces es muy interesante pensar allí cómo es eso que estás jaunteando o acechando, que es un poco por donde comienza Castro Leiva para reflexionar. Claro, y fíjate tú que a dónde apunta con eso. Porque, claro, ahí entra el asunto de por qué volver a traer el concepto de república. Y es que, claro, una cosa que hay que ver para entender a Luis Castro Leiva, eso también es como algo que a lo mejor nos entramos a bocajarro al texto, pero es importante. A veces se discute con Luis Castro Leiva como autor de si es más un filósofo o un historiador. Y yo pienso que ambas labores él no las ve alejadas. Justamente Germán Carrera Damas, un famoso historiador venezolano, pensaba que Luis Castro Leiva, eso, no buscaba historiar, por conocer el pasado, sino para pensar su actualidad. Es decir, él buscaba en la historia para pensar. Y él, en cierta manera, es lo que está desplegando acá. Bien, que yo creo que es lo importante. Hay una labor de reflexión filosófica que parte de una serie de concepción de la filosofía, que es fundamentalmente una filosofía lingüística. O sea, la filosofía es entendida a través de una serie de lenguajes y un vocabulario y una forma de entender cómo opera ese lenguaje. Es decir, ahí entra el concepto de intención. Es decir, cuando referimos a esto, es de que las palabras tienen un contexto que hacen de que tengan una fuerza, diría él, una fuerza ilocutiva, que genere algo en los demás. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en la filosofía lingüística anglosajona, que es la que él rescata, tenemos nociones como, bueno, la noción de disculpa. Es decir, yo puedo disculparme contigo ahorita, y tú puedes decirme, bueno, pero ¿por qué te estás disculpando? No tiene sentido, no tiene fuerza. Pero si yo tropiezo contigo y te digo, disculpe, primero lo que estoy haciendo es una acción. Me estoy disculpando. Mi acción no es hablar y decir disculpa, sino es que
hay una acción, el Actúa. disculparse, hay un Actúa. actuar. Se hace Sí. cosas con palabras. De hecho, en ese sentido, la lectura no solamente se permite esta teorización o reflexión sobre la cuestión de la república, sino que lo hace pensando un tipo singular de sujeto, que es el sujeto Sí. republicano. O sea, y de nuevo tiene que ver con una implicación, con un compromiso político que está implícito en la cuestión, pero es esa, la figura, cómo la tradición republicana nos permite pensar al sujeto republicano, y lo hace, por ejemplo, a través del jacobino, ¿no? Que juega con la figura del jacobino, hace mención a la guerra esta parte la vamos a cortar. Ok, la guerra a muerte Ajá, de Bolívar. ajá. Ok, la guerra a muerte de Bolívar, claro. Sí, hace mención a la guerra a muerte de Bolívar. Y eso, es pensar qué tipo de lógica articula una subjetividad pensando en la cuestión de la república y lo republicano, ¿no? O sea, Claro. qué tipo de sujeto se articula en esta discursividad política. Y un sujeto que no solamente es consciente, sino que habla, que hace cosas con palabras. Entonces, es interesante esto, porque claro, y entonces él empieza hablando de la república, que yo creo que es lo más interesante. Él empieza, bueno, ¿qué es eso? Hablar de la república. ¿Cómo parece que la palabra república ya no invita a nada, ya no genera nada? Porque justamente, si yo me tropiezo, me disculpo contigo, mi acción es disculparse, y no solamente eso, sino que eso genera en ti un afecto, tiene una fuerza, es decir, eso para ti tiene sentido. Y tú dices, ah, claro, está bien, te disculpo. De hecho, él, cuando habla de la cuestión de la república, nos habla de la república como un principio, ¿no? Como un principio que hace posible un cierto accionar, pero tal como principio permite pensar la república como un fin, o sea, pensar no solo como principio, sino como fin. Y allí articula la cuestión de esta subjetividad singular que se conforma, ¿no? Y aquí habla, de hecho, del patos del Ajá. republicano, el patos revolucionario. Sí, ¿no? el ámbito afectivo, pasional. O sea, creo que algo que también es chévere es que a veces cuando vemos estos discursos sobre los ámbitos políticos, muy poco se aborda a veces el ámbito totalmente afectivo. O cuando se aborda lo afectivo, se olvida lo racional. Y justamente Leiva intenta decir, no, bueno, esto no es algo disociado, esto es algo que está al mismo tiempo. Uno tiene un discurso racional y este discurso racional genera también una forma de padecer o de pasiones. La idea de república es eso. Justamente la idea de república es una idea que llegamos racionalmente. Esto es algo que él desarrolla muy bien en el texto. Él llega a hablar, por ejemplo, de Thomas Paine. Justamente, claro. De Thomas Paine y Montesquieu. ¿Bien? Llega entonces a decir, ok, parece ser que estos dos autores llegan a una concepción de república que capta primero este aspecto racional de pensarla, pero también afectivo, que genera esta idea en nosotros, las pasiones que genera. Y él, por ejemplo, dice, Thomas Paine, hace lo que él llama una especie de republicanismo epistémico. Es decir, él empieza con esta idea que él desarrolla muy bien en el tema de la república como una idea que funda un principio o finalidad. Porque para Paine no puede existir gobierno si no es bueno, no más que legitimado, si no es instaurado por una voluntad popular. ¿Bien? O voluntad general, sería en ruso. Solo hay gobierno legítimo en un gobierno que supone el gobierno del pueblo. Exacto. Como cuerpo político. Exacto, entonces... Y bueno, y ahí la ilegitimidad de un gobierno monárquico. O sea, porque claro. Hay una figura o una instancia que trasciende el cuerpo político que es el pueblo. Exactamente, porque justamente, entonces claro, al final todo parece ser como una especie de matemática. Es decir, si hay un gobierno que no es instaurado por una voluntad popular, entonces eso no es gobierno. Eso es simplemente tiranía. Entonces, a través de un argumento tan fácil y racional como es una deducción lógica, Paine instaura una forma de pensar la república que sirve como argumento para atacar a todas las monarquías. Y lo que comentaba Leiva de que pensar la república no es pensar simplemente una forma de gobierno, sino que lo que está allí de antemano es o lo que supone, lo que nos atiene la cuestión de la república es una teoría de la libertad. Exactamente. O sea, ese es un punto la república es una teoría de la libertad y no una forma de gobierno. Muchas veces pensamos que la república es una forma de gobierno específica. Y ya. Y ya, sí, como lo es la democracia, como lo es la monarquía. No, es un principio que sirve para entender las formas de
de gobierno. Sí, ¿Bien? de hecho hay una parte que me gustaría leer porque creo que es muy rica conceptualmente, en donde él hace esta distinción entre el gobierno, entre el Estado y la República, ¿no? Y cómo pensamos, por ejemplo, en nuestras lenguas romances, particularmente en el español y en el francés, el Estado desde el masculino y la República desde el femenino, y la dimensión filosófica y connotativa con la que juega, ¿no? Entonces él dice lo siguiente: que el Estado sea género masculino y la República femenino, lo cual obliga a sus artículos, no es un excedente literario. El Estado no tiene la misma relación con la libertad que la República. La República fue concebida como parte de la teoría de la libertad. El Estado puede aspirar a sobrevivirla. Y así, eso, pensar la República en esta instancia femenina vinculada o asociada con la libertad es incluso pensarla en la fragilidad de la República. O sea, Claro. de nuevo, o sea, frente Sí, a la estabilidad de lo masculino, o sea, sí, sí, y lo que implica esta fragilidad de la República, claro. que es el peligro de defenderlas, o Bueno, el peligro ante la amenaza de lo que la puede disgregar. claro. Ahí entra esa lectura a lo mejor un poco cuestionable en nuestros tiempos que haría Leiva con respecto a lo mejor de asociar a la feminidad con lo frágil. Y en cierta manera también, pero en cierta manera es algo que está propiamente en la forma de hablar de la tradición republicana. Está ahí, o Que sea, ahí no es tendríamos Leiva que también revalorizar eso. También, o sea, lo digo porque cuando pensamos en valores republicanos, en valores como la libertad, la justicia, son figuras femeninas. ¿Bien? Y a veces también tratan de reflejar eso, pero también deberíamos hablar también de la fortaleza que también esas encarnan, o la sublimidad que ellas encarnan. ¿no? Entonces, Y eso nos, disculpa que te interrumpa, pero es que eso nos permite pensar este accionar. O sea, este conjunto connotativo lo que hace posible es pensar con la rigurosidad máxima la cuestión del accionar de este sujeto político, que es el republicano. Y eso nos lleva al tema de la revolución y el terror. Pero, ajá. claro, no, sí, que me parece muy, muy chévere, porque claro, para terminar este punto de la república es muy interesante ver, la república es una idea, ¿bien? Que sirve como principio para las formas de gobierno, que orienta justamente sobre, no solamente como a qué debe ser la forma de gobierno, es decir, toda esta deducción, como dije, nada más puede existir gobierno si es instaurado por una voluntad popular, que nos sirve como una finalidad, es decir, es algo a instaurar y que genera unas formas de actuar, es decir, un deber cívico a la cosa pública, a cuidar nuestros gobiernos, que a su vez también induce una forma de sentimientos o de afectos de felicidad, en cierta manera, lo que él habla de la felicidad pública. Pero a mí me parece chévere ver a veces también cómo Leiva, en esta lectura, no solamente está teniendo una lectura chévere de la República. No te dice, no, la República, si todos cumplen con sus virtudes cívicas y el gobierno es chévere, ya estamos listos. No, él también dice que estas consecuencias lógicas también tienen problemas. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando él habla de esto, cuando él habla de la sociedad republicana, él habla de las sociedades de la opinión pública. Es decir, cómo la opinión pública, entendida como se entendía en este siglo XIX, es justamente, bueno, siglo XIX, finales del siglo XVIII, es una opinión pública donde no puede haber espacio para ocultar las razones de un pensamiento. Todo tiene que ser dicho y compartido. Si tú tienes una opinión sobre la cosa pública, ocultarlo es una actitud antirrepublicana. Tú tienes que decirlo, tú tienes que Es un hablarlo. principio de transparencia, Un principio de transparencia. de hecho es algo que yo he leído en otros aspectos, en otros lugares, y es cómo el principio de transparencia incluso tiene sus implicaciones perversas. Porque, por ejemplo, yo también comparto esta idea, y es muy interesante a nivel político y filosófico, de la instancia deliberativa que hace posible un Estado de Derecho. Y bueno, aquí pensando en la cuestión de la República como una instancia en la que se articula la figura del ciudadano. Es decir, donde no hay una figura que está por encima de la ley o por encima como soberano, como dueño. Claro. Entonces, la instancia problemática está en cuando el principio de transparencia lleva a, por ejemplo, como en el sujeto republicano, en la afección a la república, la adhesión a la república tiene que ser mostrada, ¿no? Exacto. O sea, es un requisito implícito de cómo es un compromiso que tiene que explicitarse, tiene que Exacto, hacerse transparente. exacto. Es el típico de corazón a corazón. O sea, ahí hay una pretensión que suena muy bonita, ¿no? Pero que supone
el no ocultamiento de una forma que llega a ser punitiva. Claro, y, o sea, y eso está, al fin y al cabo, yo te lo digo, eso no está en Rousseau, por ejemplo. Es perfectamente Rousseau. Claro, la idea del terror, es muy interesante la contextualización histórica que desarrolla también aquí Leiva, porque toda esta reflexión, aunque es verdad que lo tocamos tangencialmente, se realiza sobre el contexto intelectual venezolano. Es decir, aquí nos está hablando también, no solamente del republicanismo como surgen pensadores como Thomas Paine, es decir, habla del republicanismo norteamericano, sino también, por ejemplo, nos habla de cómo se arma todo un debate en la Gaceta de Caracas con respecto al tema de la opinión pública, y también se nos habla también de cómo en la Gaceta de Caracas llegan estas noticias de Francia. Es decir, ya empieza a haber también una forma de diferenciar el republicanismo francés del norteamericano. ¿Por qué? Porque justamente había miedo del terror. Porque justamente cuando se veía el republicanismo francés, se pensaba, esto nos puede llevar a una tiranía. Es decir, la teoría, lo que llaman ellos la teoría de los dos tiranos. Sí. Que es decir, puede venir Robespierre y después puede venir Napoleón. El republicanismo francés parecía no ser una opción. Y por eso no optan por Thomas Paine y por estas otras fuentes para pensar la idea de república. Pero lo que también trata de decir Leiva acá es, pero esto parece que no esquiva la idea de terror. Porque justamente es el tema de cuando vemos la deriva, de cierta manera, un poco mezclada también con esta idea del compromiso que se tiene con la república, nos lleva también a la idea de la guerra a muerte, que es la Claro. postura de Bolívar. Aquí comentando también, a lo mejor no con el rigor histórico que sería para muchos necesario, pero tomándolo someramente como una herramienta de reflexión sobre la idea de la república, la guerra a muerte justamente exige un compromiso republicano. Es decir, no puede haber indiferentes a la república. Y eso es como el terreno central que nos permite pensar, por ejemplo, la figura de Robespierre, ¿no? Claro. Cuando él en la asamblea llega a decir que todo aquel que en este mismo instante está dudando de sus intenciones o de sus afiliaciones, ya es un traidor. O sea, fíjate la dimensión de hecho totalitaria de la cuestión de la transparencia, que en el momento en el que hay duda de las afiliaciones políticas, en el momento en el que hay duda singular y particular, porque es una cuestión íntima, ya eso te vuelve un traidor. Claro. Estamos en una instancia en la que la transparencia se vuelve un látigo. Sí. Y un látigo para todos, no solamente para el enemigo externo, porque la revolución, y aquí habla de la idea de cómo la revolución se vuelve una cuestión, una nueva instancia de guerra, y para pensar la guerra, sí, frente al enemigo externo, pero también está el enemigo interno, ¿no? Y esa cuestión, y de nuevo claro, muy interesante. Y es interesante eso, porque yo creo que Leiva, y aquí esto es pionero también si pensamos en lo que es todo el pensamiento de la filosofía de lo político. Toda esta creación de la enemistad política, cuando pensamos en Carl Schmitt, la distinción amigo-enemigo, justamente aquí Luis Castro Leiva está construyendo también una concepción de lo político, ¿bien? Y de lo político republicano. Entonces, claro, aquí no te está diciendo nada más de que, bueno, aquí todos somos amigos cívicos y tenemos virtudes cívicas. También hay momentos para la enemistad. Y es que la virtud cívica implica de nuevo esa afección pública, o sea, porque lo que hace actuar al sujeto republicano o al revolucionario es esa afección cívica, ¿no? Frente a la injusticia, por ejemplo, de una tiranía, o frente a la injusticia de la opresión. O sea, es interesante porque estamos hablando de un campo que es ético, estético y político. Exacto. O sea, es genial cómo se vinculan estas tres aristas, ético, estético y político, porque estamos hablando de este sujeto revolucionario que, ante la afección, por ejemplo, de la injusticia, de la opresión, de la figura de la tiranía, etcétera, hay una acción. O sea, y cómo hay una configuración estética, ¿no? Y pienso mucho, por ejemplo, en los jacobinos, ¿no? Cómo la injusticia se vuelve una instancia que se padece, y se padece de una forma muy estéticamente codificada, ¿no? Frente al amor a la república, ¿no? O sea, hay una codificación bien interesante que nos permite pensar allí, de nuevo, esta lógica del sujeto republicano o revolucionario. Y fíjate tú, es muy curioso porque, claro, si apelamos a la literatura como tal, bueno, uno de los discípulos de Luis Castro Leiva, que es Fernando Falcón, él escribió un libro muy interesante sobre Bolívar, donde él aborda de que Bolívar tenía lo que él llama, dio con ese decreto de guerra-muerte, lo que llaman la respuesta jacobina. Es decir, Bolívar estaba inspirado muy por los jacobinos y plantea toda esta idea de, bueno, no podemos dudar ante la república.
Pero también lo que Leiva yo creo que deja aquí claro es que el camino también norteamericano aquí en Venezuela nos llevó también a eso. Porque cuando hablamos de que hay una certeza política que es incuestionable, ¿bien? Es decir, una certeza lógica, racional, él dice más geométrica, al final pasa que no se puede también dudar de eso. Es como una obviedad. Eso, es una certeza política indudable. Y ya cuestionar eso ya está saliendo de algo que es básico. Entonces, y de ahí muestra también cómo esa guerra a muerte tiene que ver eso. También habla un poco también de cómo conceptualiza la guerra, y me parece muy chévere que lo hayas traído a colación. Él habla aquí un poco de la Revolución de Aranjuez, que fue una revolución que también se da paralelamente en España. Es decir, en el contexto de España, recordemos, bueno, Fernando VII es justamente, bueno, raptado, tuvo que correr del trono, Napoleón instaura a su hermano, y obviamente en todos los espacios de dominio español, incluido Venezuela, no estaban a gusto con eso. Y claro, también en España, ¿qué pasa? En España se da toda esta lucha de guerrillas, que bueno, ya que hablábamos de Carl Schmitt, aquí cita Carl Schmitt con respecto a la teoría del partisano, es decir, en España lo que se da es una guerra de guerrillas como una respuesta, vamos a decir, él dice, republicana en cierta manera, para expulsar al enemigo. Y eso es lo que se llama la independencia de España frente a Francia. ¿Qué pasa? Ese modelo parece que se traslada aquí con el tema de la guerra a muerte. ¿Bien? Y justamente cómo es que se configura esta idea de enemigo externo y también interno. ¿Bien? Interno. Y de nuevo, es servil, por así llamarlo, a esta configuración del sujeto republicano, que es una de las cuestiones que más me gustaron de esta lectura, que más me interesan, porque nos permite pensar las consecuencias lógicas, de nuevo, como tú lo dijiste, hay una dinámica bastante matemática, por así llamarlo, de las consecuencias necesarias que implica esta figura del sujeto revolucionario, en este caso republicano, ¿no? Y que nos permite pensar no solamente frente al enemigo absoluto, que es el enemigo externo o el enemigo interno, ¿no? Y aquí la cuestión de la sospecha, de cómo la instancia revolucionaria cae, bueno, no sé si necesariamente, pero en la dinámica del terror, que es la sospecha generalizada de que cualquiera puede ser un enemigo. Pensar también aquí la instancia de un sacrificio sublime, o de la sublimidad del sacrificio. O sea, al final es una defensa de la república. Entonces, como la república es un principio teórico, por así llamarlo, pero también es una finalidad y es de nuevo una especie de idealidad, hay una especie de aceptación del sacrificio frente a la universalidad inconmensurable o inestimable que es la república. Bueno, que esos son los términos que él utiliza. Sí. Él dice, la idea de república es una idea vehementemente sublime. Utiliza esos términos. Si no me equivoco, él creo que cita aquí con el tema de lo vehementemente sublime, sí, el texto de Longinus, justamente con respecto sobre lo sublime. Y eso está aquí, bien, ahí va el tema de lo estético. O sea, el tema de consignas como patria o muerte. Patria o muerte, sí. Patria o muerte no es un concepto que pretende ser eso, que tiene una fuerza estética específica, que plantea también todo un esquema ético específico, o sea, y bueno, y una propuesta política. Me gusta que vayamos al tema también no solamente de la revolución y el terror, sino también de el ciudadano. Porque él también habla del ciudadano y habla del revolucionario. Y él establece, y esto es muy interesante para nuestros espectadores, ver cómo él instaura toda esta idea de una teoría del ciudadano y también una teoría del revolucionario. Claro. Él dice aquí en una nota a pie de página que me dispongo a leerles. Esto no debe inducir a pensar que se trató... esta no era la cita. Ajá. Sobre el concepto de sujeto, tengo en mente dos cosas. El revolucionario y el ciudadano. El primero antecede al segundo, pero por supuesto lo implica por efecto del objeto de su actuar, la revolución popular. Sobre el sujeto, bueno, aquí cita una referencia que hace sobre el sujeto, pero claro, aquí él empieza a hablar de cómo hay una cuestión que es esta consecución del revolucionario y el ciudadano. Cómo el revolucionario, como este actor y que padece justamente esta idea de revolución, que busca instaurar la revolución, es para
instaurar un orden de ciudadanos. Entonces es interesante ver cómo también la violencia irrumpe aquí. Claro, y esto es muy interesante por varias cosas que tengo anotadas. Y es que, ¿no? Al final la república se vuelve un fin casi que irrealizable. O sea, es la cuestión de que la república se va al fondo. Claro. En esta lógica teleológica, es decir, que tiende a un fin, ese fin en la lógica de la guerra y del terror también se vuelve como lo inaprehensible. Y de hecho nos permite pensar la dimensión casi que trágica, y esto está vinculado con la dimensión de lo sublime, porque es muy interesante porque aquí estamos pensando una dimensión política de lo sublime, pero es un concepto estético, o sea, es una cuestión de estética. Y lo sublime nos permite pensar lo inconmensurable, ¿no? Es ese punto de fuga que no accede a la comprensión, o es más bien ese momento en el que la comprensión, el entendimiento, la legibilidad se anula, ¿no? Ese momento como de pequeña muerte, de deceso. Y en este mismo sentido de deceso o de incomprensibilidad, la lógica revolucionaria en la guerra, en esta patria o muerte, supone siempre, a nivel como lógico y filosófico, coloca la república como ese bien inestimable, pero que no se accede. Exacto. Y de nuevo, o sea, caigo muy circularmente a esta cuestión de la dimensión patética del sujeto revolucionario. Sí, claro, y obvio, que digamos que patética no en un sentido peyorativo, de patos, sino de patos, justamente de ese padecer, que claro, fíjate tú que cuando él habla de esta teoría del sujeto, él establece esas dos cosas. En el tema de, por un lado, el tema de la importancia de la voluntad y el padecimiento de las pasiones, ¿bien? Cómo la idea de república, en cuanto es una teoría de la libertad, como tú bien estableciste, nos sirve como fundamento para el actuar revolucionario. Es decir, quiero alcanzar la república, quiero llegar y realizarla. Es una idea bella, una idea que todavía no alcanzo a aprender, pero que quiero que esté aquí y que orienta de cierta manera nuestro actuar. Y no solamente orienta nuestro actuar, nuestra voluntad, sino también nos hace sentir ciertas cosas, nos hace padecer. Y claro, al fin y al cabo, también esto lleva a este punto que tú bien decías, que aquí entraría el tema de hasta cuándo también la identidad o el individuo se sume a esto, que justamente es la idea de esto. El revolucionario parece que entrega todo su ser a esto. No hay espacio para pensar otra cosa que no sea esto. Hay una lógica que puede llegar a la autoinmolación. Exactamente. O sea, y esto es muy interesante, y esto sé que lo conozco de oídas hasta cierto punto, que está de hecho en Hegel, criticando la Revolución Francesa, y es cuando la afirmación y la proclama de la República como un universal llevado a lo particular de la revolución, del contexto histórico que es un contexto histórico, cuando no hay mediación entre el universal y el particular, la afirmación de la República, el intento de consecución de la República se vuelve una dinámica de negación absoluta. Y ahí el terror. O sea, el terror como una instancia de negación, de muerte, de destrucción, al final una dinámica negativa que se da en el momento en donde no hay mediación alguna entre lo universal y lo particular. Claro. Y eso es genial y también como claro, muy genial de pensar a nivel filosófico. Claro, a pensar a nivel filosófico, porque claro, justamente él quiere demostrar aquí Leiva con toda esta discusión que tiene acá. Y en este texto que invito a todos nuestros espectadores a revisar más profundamente lo que también a lo mejor podemos emplear nosotros acá. Es justamente el tema de, primero, que estos autores de las revoluciones, de la instalación de las repúblicas, están pensando en un contexto intelectual, en un contexto de unas tradiciones del pensamiento político específicas, y con un vocabulario, y una forma de hablar, y una estética, y una forma de comprender el mundo. Y claro, y aquí entraría también el asunto, que también nos puede decir esa misma historia para nosotros pensarnos a nosotros mismos. Y eso es sumamente válido, porque tú estás diciendo, esto está escrito y está tematizado en un contexto del finales de los 80, 90. Claro. Entonces, de nuevo, estamos pensando en la fragilidad de nuestra república o el deprecio de nuestra república. ¿Y en qué sentido? ¿En qué dirección posible? O sea, no es simplemente, bueno, o sea, qué queremos, sino a dónde nos lleva lo que queremos construir, ¿no? O sea, claro. a qué instancias nos dirigen nuestras críticas o nuestras convicciones políticas. O sea, y es muy interesante porque, o sea, él apunta a eso, él apunta a tratar de reflexionar lo más críticamente posible esta cuestión de a dónde nos estamos acercando, a dónde nos podemos asomar, para bien y para mal. Claro, y es muy interesante porque justamente al final del escrito,
él trata porque bueno, al fin y al cabo recordemos que esto es una conferencia. Luis Castro Leiva trata de orientar a varias reflexiones justamente sobre todo esto. Bien, y justamente, bueno, como dice acá, intentar pensar de manera nacional nuestra idea de república, pensando sus lógicas y sus formas de proceder. Y claro, bueno, primero obviamente llega una primera reflexión, que es la primera que apunta acá, con el tema de, bueno, de repensar nuestras formas de periodizar la historia, o de justamente pensar, bueno, cómo todavía estos aspectos de la historia nos pueden ayudar a pensar nuestros conceptos políticos. Nosotros podemos pensar a veces que la historia política no son más que unos señores de algún partido que tomaron unas acciones por poder. Pero no, muchas veces las cosas son mucho más profundas. Ahí hay un concepto detrás, un concepto de república, un concepto de Estado, un concepto de quién tiene que hacer las cosas políticamente. Es decir, y esto lo digo también conectado con, por ejemplo, estos historiadores como puede ser Luis Castro Leiva, Diego Bautista Lobaneja en el ámbito venezolano. Todo actuar político exige también un pensamiento político que lo acompañe Claro, y que orienta su acción. es una labor yo pienso que es de explicitación, ¿no? Y aquí me sirvo de la hermenéutica, que es como que de los ámbitos que más me llaman la atención. ¿Qué es eso? O sea, cuando leemos siempre hay una orientación y cuando explicitamos, cuando comprendemos, o sea, todo ejercicio judicativo de dar palabras a las cosas, de comprender, de articular, de vincular, siempre está movido por o sea, toda explicitación hace posible un recorrido, o sea, o nos asoma a un recorrido posible, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de la responsabilidad, digamos, ética de toda labor intelectual. Y de nuevo, como tú lo dices, no es algo desvinculado de lo real, no es algo abstracto frente a lo concreto, es algo que opera en lo concreto. Aunque claro, también es interesante porque ahí viene la última pregunta también. O sea, podemos pensar todavía en este concepto de república. Las dos reflexiones que nos deja va por ahí, porque justamente él intenta decir, por lo menos para esto es, como dije, finales de los años 80. Él intenta ya apuntar y decir, lo que nos queda claro es que estos significados que he repasado históricamente de república ya no mueven a la gente. Los nombres de Tulio, no sé, Cicerón, o bueno, toda esta especie de republicanos, ya no son nombres que inspiran ejemplaridad, sino que son nombres, dice él, de algún pescador margariteño o de algún vendedor en Maracaibo. Entonces, parece que ya no inspiran nada. Y justamente como, por otro lado, está todo este asunto de cómo también parece que por lo menos para él, se está abriendo un punto de una política no republicana, que es toda esta política, vamos a decir, liberal, que eso es muy interesante. Leiva está criticando aspectos del liberalismo y de cierta manera del libertarianismo que a día de hoy siguen estando muy presentes, incluso creo que mucho más del tiempo de lo que él estaba. Y es muy interesante cómo él intenta decir, podemos todavía pensar en una idea de república que mueva a la gente. Parece que ya no la mueve. Es una pregunta que también te hago. ¿Tú crees que realmente pueda mover a la gente la idea de república? Bueno, hablando aquí del espectro de lo fantasmal, creo que cuando nosotros en líneas generales, muchas personas en Venezuela y fuera de Venezuela, piensan en la revaloración de nuestra democracia, en el fondo creo que siempre está allí ese fantasma de lo republicano, es decir, de las instituciones y del imperio de la ley sobre toda figura de abuso o de tiranía. O sea, sí, bueno, o mejor dicho, yo diría la certeza política, porque eso justamente es la república, esa idea de una certeza política incuestionable, como dijimos, matemática, geométrica, de no puede haber gobierno si no es instaurado por una voluntad popular. Exacto. Y es muy interesante porque tal como yo pienso que, digamos, hay ciertas inclinaciones que dan para ello, de nuevo es la cuestión de que nada de eso está asegurado. Claro. O sea, nada de eso está asegurado y es un poco como termina Luis Castro Leiva. Voy a leer un fragmento final que es justamente lo que tú apuntas, en donde dice lo siguiente. Nada inteligible puede decir ya los conceptos de virtud republicana como medio de expresión de la moralidad de una concepción política de principios universales. Si la virtud como concepto fue una vez pieza esencial de una tradición que, para 1810, aún era accesible a las élites y a su cultura de pequeñas repúblicas de la antigüedad, hoy Sócrates, Aristóteles, Platón, Esparta, Marco Tulio, Roma, con suerte, son nombres de pescadores, de obreros, de portuarios. La inercia de la cultura clásica está para nosotros irremediablemente extinguida desde el punto de vista conceptual. En lugar de la virtud lo ocupa la fuerza del grito desnudo o el
emotivismo hipócrita y visceral. La república como principio ya no mueve. Entonces, Claro. de nuevo, ahí te está lanzando la pregunta que tú estás retomando. Sí, claro. Es que, bueno, y no solamente eso, sino que también, y yo creo que esto también es lo interesante que nos propone Leiva acá. Primero, que también aprendamos a entender de que estamos inmiscuidos en tradiciones de pensamiento político. El vocabulario que usamos, aunque sea de manera inconsciente, responde a una tradición de pensamiento político que a lo mejor no todos sabemos. A lo mejor hay demandas propiamente republicanas que nosotros tenemos y hacemos habitualmente cuando hablamos de política, o tenemos planteamientos liberales en lo que hacemos. Justamente es darnos cuenta de ello, ser conscientes de ello y revisarlo. Claro, de nuevo es la cuestión de qué heredamos, porque o sea, siempre estamos en una constante experiencia de ser herederos de. Exacto. Pero de nuevo la cuestión de la herencia como algo que no está dado, que no viene dado, ni que está asegurado. O sea, y de nuevo esa angustia y esa no certeza de que no está asegurado. Entonces es una responsabilidad nuestra y frente a qué tipo de instancias de acción tenemos. Es decir, es un tema de bueno, ¿cómo hacemos o cómo podemos? Porque de nuevo, la república no es simplemente que ya no nos mueve, sino que no tiene por qué movernos. Es decir, puede ser distinto. Sí. Y lo es, No. o lo sería de otra forma. Y también yo creo que lo que nos entrega Leiva también, no solamente es ser consciente de estas tradiciones, pensar también nuestros conceptos desde este ámbito histórico, porque claro, ha habido problemas obvios con esto. A veces cuando pensamos en república, pensamos en revolución, pensamos en liberalismo, pensamos de una manera a veces ahistórica. No pensamos estos conceptos historizados en el mundo. Y como justamente eso es lo que intenta hacer aquí, dar con un concepto de república nacional. Y que no responde necesariamente a un ámbito geográfico, pero que pretende responder a un ámbito del transcurso de esa historia. Y es al final la responsabilidad ética del intelectual. Sí, y no solamente eso, sino también ver, que creo que es lo relevante, el tema claro, de esta cuestión, de no solamente dar cuenta de este contexto histórico de las mismas, sino también, bueno, de también dar esta posibilidad de revisión, de crítica, de teorización específica. Y bueno, o sea, también nos da una forma de entender las pasiones. No solamente las pasiones es algo propiamente del republicano, sino también el ámbito afectivo también está en el liberalismo. No es algo que necesariamente se opone a la razón, sino que es algo que la razón articula. No es algo que, exacto, no es algo que no está puesto en la razón, es algo que está ahí congénito con él. Y no solamente eso, sino también, segundo, también puede servirnos para entender otros aspectos. ¿Qué pasiones mueve el liberalismo, por ejemplo? Claro. Que puede estar en auge ahorita. ¿O qué pasiones nos mueven? ¿O qué pasiones nos mueven también, o mueven en Europa o en Estados Unidos, ciertos discursos conservadores, tradicionales o de derecha? ¿Qué justamente mueven eso? De nuevo, la pasión allí, es decir, la afección, de nuevo articula una forma en que nos movemos o a lo que tendemos. Exacto. O sea, el ejemplo del reaccionario es perfecto. O sea, me parece perfecto. Bueno, justamente yo creo que esas son las reflexiones que Luis Castro le añade con este texto. Reflexiones que al fin y al cabo no creo que hayan sido todavía del todo. Creo que este texto tiene todavía mucho para escudriñar, pero creo que eso es lo bueno, abrir el espacio para que ustedes también, nuestros espectadores, puedan descudriñar más este texto. Bueno, muchas gracias, Diego. No, gracias a ti y espero poder estar más acá aportando en este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego, por estar acá en este nuevo capítulo de Caracas Crítica. No, bueno, y de verdad también gracias por darme la posibilidad de estar en este espacio. Espero poder seguir estando acá aportando de muy buena manera como he tratado de hacerlo el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros espectadores por su tiempo, por su interés en cuestiones de filosofía y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y bueno, nos vemos en un nuevo episodio. Hasta luego. ¡Tarán! Está bien, ¿te gustó? Sí.